Que las maravillas de Dios te puedan estar alcanzando en este día y en este momento donde vamos a compartir juntos en su presencia, abriendo la palabra de nuestro Dios. Y mi deseo es que puedas disfrutar a lo largo de esta jornada, cada momento, en el que puedas y dispongas a poder acercarte a la presencia de tu Padre Celestial para recibir bendiciones del cielo. Si tienes tu Biblia a mano, te pido que me acompañes hasta el libro de Primera de Reyes. Y para ponernos un poquito en el contexto de la historia, nosotros hemos compartido reflexiones de Salomón, quien como rey de Israel fue un rey realmente bendecido. Pero después, quien le sucede en el trono es Roboam, su hijo. Aunque inmediatamente a su ascensión al trono, se levanta contra él otro israelita de la tribu de Efraín, llamado Jeroboam. Y estos son los dos personajes bíblicos de quienes queremos reflexionar juntos en este día. Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, de la tribu de Efraín. Y quizás te preguntes por qué en esta ocasión hablaremos de dos personajes a la vez, cuando quizás otros personajes nos han llevado varios días de reflexión. Y es que estos dos personajes compartieron una misma actitud, una triste actitud, y fue la insensatez, porque ellos, como líderes, influyeron negativamente hacia el pueblo de Israel. Roboam heredó el trono de parte de su padre, y de hecho no fue un rey que hiciera las cosas bien delante de Dios. Eso suscitó de que Jeroboam, con parte del pueblo de Israel, se presentara ante Roboam para que hubiera cambios, para que hubiera una reforma, al cual Roboam se negó. Esto lo podemos encontrar en el libro de Reyes, capítulo 12, del 1 al 24. Ahí tenemos ese encuentro entre Roboam y Jeroboam. Roboam, ante la petición que se le hizo, tomó consejos de los ancianos, como también de los jóvenes, pero siguió su propio criterio y no escuchó al pueblo. Eso produjo una división, y aquí tenemos cómo el pueblo de Israel se llega a dividir con 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Al norte, las 10 tribus lideradas por Jeroboam, y de hecho Dios había predicho, por un lado, el liderazgo de Jeroboam y esta división. No era de parte de Dios el deseo de que Israel estuviera dividida. Nunca es el deseo de Dios que su pueblo esté dividido. Pero la realidad es que Israel llegó a esta situación, a este tiempo en el cual la insensatez, primeramente de Roboam, de enfocarse con orgullo y egoísmo en su propio liderazgo y no en las necesidades de sus compatriotas, de sus hermanos. Qué triste es cuando los líderes se enfocan en su ego y no en que en realidad el liderazgo en las manos de Dios y para la obra de Dios es para el servicio. Un líder está para servir. Un líder está como instrumento en las manos de Dios para bendición de otras personas. Ahora, ¿cuál fue la insensatez de Jeroboam? Aquel al cual le quedaron las 10 tribus del norte. Y de hecho que haya quedado con 10 tribus de las 12 tribus de Israel, eso habla de que la gran mayoría del pueblo lo apoyaba. Y si hubiera hecho bien las cosas conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios, sin duda que esas 10 tribus lideradas por él hubieran sido una influencia para las 2 tribus restantes, pudiendo llegar en el futuro a la unidad, lo cual no sucedió, porque el pecado de Jeroboam, que lo encontramos allí en el mismo capítulo 12, versículos del 25 al 33, también fue el pecado de la insensatez, del ego, del orgullo, de tener un liderazgo conforme a sus criterios. Tengamos en cuenta de que en Judá, la tribu del sur, que lideraba Roboam,
Allí estaba el santuario de Dios. Allí el pueblo de Israel, todas las tribus tenían que ir a adorar. Allí era el lugar donde Dios había instituido su sacerdocio. Allí era donde Dios había prescrito leyes, ceremoniales, días de encuentro, festividades dirigidas y guiadas por Dios. Y Jeroboam razonó de que si las 10 tribus de Israel iban en esos encuentros a adorar al reino del sur, el pueblo se iría detrás de Roboam, lo cual lo llevó al pecado de la idolatría, diciéndole al pueblo de Israel: bastante habéis ido a Jerusalén a adorar. Y dice que levantó 2 becerros, versículo 28 del capítulo 14, 2 becerros a los cuales levantó como dioses. Versículo 29, puso uno en Betel y el otro en Dan. Pero no solamente ese fue el error, la insensatez de Jeroboam, sino que también se nos dice allí, versículos 30 al 32, que levantó casas de culto, levantó también un sacerdocio que no era el sacerdocio levita, sino que claramente fue un sistema de adoración impuesto por el Estado, por el rey, y no provenía de parte de Dios. Hasta inclusive cambió las fechas de los encuentros ceremoniales, las fiestas, todo similar, parecido, pero diametralmente erróneo y opuesto a lo que Dios había establecido. Y hoy, mis queridos amigos y amigas, ¿cuántos lugares de adoración se levantan en este mundo? ¿Cuántas denominaciones, cuántas instituciones religiosas pretenden llevar al pueblo a adorar a Dios, pero conforme a sus criterios y no conforme a los principios de la palabra de Dios? ¿Por qué? En gran medida por el ego, el egoísmo, el orgullo de los líderes que de alguna manera gobiernan estos movimientos que de hecho no son dirigidos por parte de Dios. Capítulo 12, versículo 24. ¿Cómo sigue la historia entre Roboam y Jeroboam? ¿Cómo sigue esa lucha de intereses egoístas? En el capítulo 14, versículo 30, se describe a manera de conclusión cómo fueron los días de estos 2 reyes. Versículo 30 dice: y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Ambos eran israelitas, ambos eran hermanos, ambos eran líderes, pero hubo disensión, hubo entre ellos discordias, peleas, discusiones. Qué triste es cuando hermanos, muchas veces en las familias, tienen controversias. Qué triste es también cuando hermanos de la fe en Cristo, en las diferentes iglesias, tienen también sus controversias, sus pleitos, cuando el deseo de Dios es la unidad, es el propósito de que juntos podamos hermanarnos para predicar el Evangelio y de esa manera prepararnos para la pronta venida de nuestro amado Jesús. Te invito, mi querido amigo y amiga, a que en las manos de Dios, en el lugar en el cual Dios te ha puesto, conforme a sus planes, sus propósitos, seas un líder de influencia, pero de influencia positiva, que procede no con insensatez, sino con sabiduría de Dios, para poder servir, para poder ver en las otras personas, en tus amigos y hermanos que te rodean, sus necesidades, para suplirlas, para que en las manos de Dios puedas ser un agente de unidad, para poder presentarte cada día con un corazón sincero y limpio delante de Dios en su presencia.